todo, gracias por venir. Os damos la bienvenida a la sala de conferencias de la Biblioteca de Illescas. Para todos aquellos que no la conozcáis, está la Biblioteca Central y os damos la bienvenida a todos y todas. Y a Marcos por haber elegido la Biblioteca de Illescas para presentar sus obras, ¿no? Y bueno, empezaré hablando voy a hacer una pequeña introducción de las obras que tiene Marcos, de las obras que viene a presentar, porque luego he visto que tienen más obras, ¿no? Aparte de la novela, la obra de teatro y el poemario. Entonces, primero, la novela que tiene, que se llama Las de Mármol, que es una novela que nos narra la vida de Mario Hidalgo, donde la traición, el abandono, la soledad, el duelo, el amor, la felicidad, en fin, temas universales aparecen continuamente. Y nos narra un tema muy común en la literatura, como es la búsqueda del perdón, la redención como leitmotiv de una historia. Luego también tenemos un poemario, que es Cuerpo a Tierra, que son esos de allí, donde, son 50 poemas en total, de temática diversa, que nos invitan a la reflexión, ¿no? Y a hacernos preguntas y demás. Y así llegamos a otro género literario, como es Penacho de Ganso, que es una obra de teatro que tiene, donde, es teatro del absurdo, ¿no? A la manera de Ionescu, ¿no? De Becker y de Alejandro Casona y de Miguel Miura, ¿no? Pero siempre con un toque personal, ¿no? Siempre tocando temas universales como la muerte, el amor, la felicidad, que se repiten constantemente, ¿no? Siempre en muchas obras literarias. Son temas universales que tú los tocas igual, ¿no? O sea, continuamente. Y, en fin, como podéis ver, es un autor que lo que me llamó a mí la atención es que cultiva varios géneros. O sea, que no eres solamente un narrador de novela, sino que teatro, poesía y ensayo. Supongo que a lo mejor has hecho alguna disertación o algo sobre algún tema que te haya interesado. Ahora estoy improvisando, que es lo que tenía apuntado. Sí, durante preguntas y relatos cortos y ensayos también he hecho. Ensayos también has hecho. Vale, pues nada, pues sin más preámbulos, pues te voy a ceder la palabra y agradeceros a todos vuestra presencia aquí a la Biblioteca Central de Illescas, a la sala de conferencias, y a Marcos Bravo por haber elegido a la Biblioteca de Illescas para presentar sus obras. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Víctor. Bueno, amigos, soy Marcos Bravo, soy un varón, tengo 37 años y me echaron de las competiciones de culturismo y no tengo gafas. Eso es así, en síntesis, más o menos algo sobre mí. Tengo dos padres, un hombre y una mujer, que están aquí presentes, y tengo dos hermanos. Los dos son mayores que yo y uno lleva gorra. Bueno, a unos les da por la pintura, a otros por el arte digital, la escultura, la cetrería de colibríes o la petanca extrema, o a algunos la cría de osos hormigueros. A mí, en mi caso, aunque me considero un poco liendre en todos los campos, pero me ha dado la pájara con la literatura, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. Es la manera que he encontrado de poder canalizar lo que soy y expresarme, ¿no? Me siento libre escribiendo y es un mundo donde me siento que no tengo frontera, ¿no? ¿Cómo comenzó esto de escribir? Bueno, comenzó principalmente por tres figuras que marcaron este rumbo de la literatura, ¿no? Mi hermano José Mari, el mayor, Miguel González, al que le llamo Miguel-Yagi, porque es como mi sensei de la literatura, y Pablo Ruiz. Estos tres, desde que yo tenía unos 15 años, pues empecé a escribir gracias a lo que ellos escribían o a la insistencia de Miguel de que leyera más. Bueno, desde entonces pues empecé a oír voces en mi cabeza que decían escribe, 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 como un pirómano dramaturgo, ¿no? Y ahí empecé a escribir. He escrito desde los 15 años hasta mis 37 actuales unos 1200 poemas, más o menos, 2 novelas, esta obra de teatro y en total 15 poemarios, las 2 novelas que he dicho, y tengo más proyectos en marcha, pues si os lo preguntáis, ya he comenzado. Y bueno, a la venta disponibles de todo lo que he escrito sí tengo 5 obras, aunque hoy vamos a destacar 3 de ellas, ¿no? Y un dato curioso, sin chulería absoluto, he ganado 4 concursos literarios. Bueno, al principio yo escribía para mi círculo íntimo, ¿no? Pero llegó hace 2 o 3 años que decidí saltar a la palestra pública, ¿no?
Y empecé a meterme en el mundo de las editoriales y después de varias reuniones y de ver cómo funciona, decidí autoeditarme. He hablado con varios escritores que tomaron la misma decisión, por algo será. No estoy en contra de las editoriales, pero es un mundo muy complejo. Entonces me busqué la vida para crear las portadas con ilustradoras, buscando imprentas, precios, etcétera, y publicitarme todo lo que pudiera. Y aquí estoy. Hoy vamos a presentar 3 obras, ¿no? Que, bueno, son libros que se pueden llevar muy fácilmente en el sobaco y guardar en las estanterías. Quedan muy bien así de canto, ¿no? Pero es que detrás de cada obra, cualquier escritor os podría decir que hay mucha implicación emocional y mucho esfuerzo. Algo que se puede leer en un día, en 2, quizás son años de repaso y de escritura, ¿no? Quisiera dar paso a un amigo mío, a Miguel González, que no ha podido venir porque vive en Vigo, y ha decidido hacer un vídeo para hablar sobre este hombre que tengo. Así que adelante, Juanjo. Amigos, mi nombre es Miguel González. Me encanta leer y a veces juego a ser crítico cultural. Así que mi amigo Marcos Bravo me ha pedido pues que haga una breve reseña de su obra, debido a que es mi amigo, de muchos años que le conozco, y sobre todo porque he leído todo lo que ha escrito, todo lo que me ha hecho llegar, me ha pedido que se hable un poco de él. Así que, ¿qué os puedo decir de él? Bueno, lo primero que os diría de Marcos es que es muy prolífico, es decir, escribe mucho. Y eso es bueno. De hecho, es la única persona que yo conozco que cultiva todos los géneros, es decir, ha escrito poesía, Cuerpo a Tierra, que es su último libro de poesía, El vuelo inverso del tiempo, que es una recopilación de su poesía desde los años 2000 a 2020, y también Desencantado de conocerme y Con pena y sin gloria, que son 2 libros en uno, también de poesía, pero es que además cultiva la novela, Hadas de mármol, la cual ha sacado en diferentes formatos, y la cual pues yo tuve el privilegio de leer la primera parte, cuando simplemente era un libro, que al final pasó a convertirse en 3. Y también, lo cual para mí es lo más difícil, cultiva también el teatro. El teatro es muy difícil porque es un género totalmente diferente. Normalmente el que es poeta le cuesta mucho el teatro. A mí me encanta el teatro, de hecho creo que es mi género favorito, y Marcos ha conseguido no escribir una obra de teatro, sino que ha conseguido escribir 2 obras de teatro. Y lo más curioso de la escritura de Marcos es que Marcos consigue entrelazar todos sus libros, de forma que los personajes de Hadas de mármol podemos encontrarlos después en De noche de ganso y en El cartel de Barrio Mundo. Así que cuando encontramos algún personaje que nos conecta con otra de sus novelas, por ejemplo, en Hadas de mármol encontramos una academia que se llama precisamente De noche de ganso. Así que yo creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien, porque de esta forma lo que hace es darle continuidad a sus libros, de forma que si lees una novela y quieres saber cómo continúa, pues tienes que saltar a otro género, como en este caso el teatro. Yo lo que destacaría de la obra de Marcos sobre todo es que a él le encanta la poesía, tiene una facilidad increíble para escribir poesía. De hecho, él tiene unos temas que suelen ser los que para él son más recurrentes, como son, por supuesto, el amor, la muerte, que es un tema muy recurrente, quizás ha sido golpeado varias veces por este enemigo, por la muerte, y él ha sabido pues, plasmarlo en sus poemas. Y si quisierais empezar a leer alguno de sus relatos, yo empezaría quizás por el último, que es el más breve también, es un poemario, se llama Cuerpo a Tierra, y son solo 50 obras, 50 de sus últimos poemas. Está muy bien. Marco lo que consigue en todas sus obras es desnudarse, es abrir un poco más su alma para que lo conozcamos, y en esta obra en particular pues habla de los últimos y más recientes sucesos de su vida, y aquí los deja plasmados en breves poemas
que sin duda todos nos podemos sentir identificados. Con respecto a su novela, pues sí os recomiendo que la leáis. Hay una cosa que a mí desde el principio me llamó mucho la atención, y es que los sentimientos del personaje se convierten en personajes también de la novela. De forma que cuando el personaje se enfada, la ira es un personaje con el que entabla conversación, y lo mismo pasa con otros de sus sentimientos. Parte de un suceso trágico y de cómo el personaje pues, se va reinventando a sí mismo a lo largo de la novela. Y tiene tres partes: alas de mármol, alas de fuego y alas de cristal. Y en cada uno de estos vemos al personaje en el transcurso del tiempo y cómo ha ido haciendo frente pues, a los diferentes avatares de su vida. Y con respecto a la obra de teatro, a mí no la recomiendo. Yo además soy muy fan del teatro de UNESCO, el teatro de Beckett, lo que viene a ser el teatro absurdo, cuando a veces, para decir lo más lógico, hay que recurrir pues a lo más difícil, ¿no? Y él, en esta novela, pues no solo habla de la muerte, del suicidio, de muchas cosas, pero lo hace con ironía y sobre todo con humor, y está todo muy bien reflejado y todo muy bien hilado, de forma que podemos seguir la continuación de la novela. Así que si os lo estáis pensando, no os lo penséis. Yo me los leería, de hecho yo me los he leído, algunos de ellos, como Alas de mármol, me los he leído 2 veces. Y ánimo, adelante con ello. Así que os animo a todos a que conozcáis a este autor toledano, Marcos Bravo. Un aplauso a Miguel. Creo que lo está viendo por ahora. Muy bien, ¿qué os parece si comenzamos con Alas de mármol, que es la novela? Bueno, la historia comienza con un disparo, desde la primera letra del primer capítulo. Y ese disparo cambió la vida de Mario Hidalgo. Desde ese punto en la historia comenzaréis a vivir con él una experiencia visceral de luchar contra sí mismo y sus emociones personificadas. Veréis cara a cara a Robert Miedo. Sentiréis en vuestros huesos a Jordan ira. Morderéis el polvo con Harrison muerte. Trataréis de convencer de lo contrario a John decepción. Y os sentiréis como un astronauta errante con Johnny vacío. O viajaréis por las palabras de Jack el soñador. También hay otros personajes como Caroline, Andrea, Íñigo, Nicole y muchos otros que aparecen en la Academia Penacho de Ganso. La novela, como bien ha dicho Miguel, se presenta en 3 partes. La primera, el personaje tiene 25 años, le sucede algo que le cambia su concepto de la realidad y tiene que aprender a vivir con ello. La segunda parte tiene 35 años, sucede lo mismo, algo que cambia su vida, y la tercera tiene 55 años. Y viajaréis junto con el protagonista a través de la negociación con la traición, con el abandono, con la soledad, el duelo, el amor, la felicidad, el perdón y la redención personal, que creo que estos temas todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a ellos. Y vibraréis mucho con las conexiones humanas, hay muchas conversaciones, hay muchos personajes, y estaréis también dentro de esta academia de Penacho de Ganso, que ya está picando el gusanillo, ¿eh? ¿Qué será esto? Bueno, pues se os puede decir que parte de su secreto está en una de las mayores obras maestras del siglo XVII francesas. Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, aunque me apasiona mucho la psicología y cuanto más aprendo cómo funciona la mente, puedo decir, como Sócrates, que solo sé que no sé nada. Que lo dijo Sócrates y un socorrista en una piscina, ¿no? También. Por ello, esta novela trata de muchos temas psicológicos de manera solapada dentro de una historia, ¿no? Y aunque no deja de ser una historia ficticia, tiene muchos trazos autobiográficos, ¿no? Y está llena de referencias de cómo funciona la mente y cómo poder manejar las emociones, ¿no? Todas estas emociones, como bien sabéis, surgen del subconsciente y de vivencias pasadas, de los traumas, y la única manera de controlar una emoción es con el pensamiento. Si lo llevas de manera negativa, pues tendrás sentimientos y una
emociones negativas, ¿no? Pero también puedes llevarlo desde el punto de vista positivo. Y esa será la lucha que tiene Mario. Intentar controlar esas emociones con sus conversaciones y estos personajes. Por eso, yo creo que esta obra, en algún momento os sentiréis conectados a ella, ¿no? Y os sentéis identificados y os podrá hacer de espejo. ¿Qué os parece si leo un pequeño fragmento de la obra? Como curiosidad, las 3 partes comienzan con una frase que todas tienen relación. Os voy a leer la primera línea de cada parte. La primera parte empieza con: Mario Hidalgo tenía 25 años y esta vez, después de muchos años, sentía que no tenía el control de su vida. Segunda parte: Mario Hidalgo tenía 35 años y esta vez, desde hacía varios años, sentía que tenía el control de su vida. Y la tercera parte empieza: Mario tenía 55 años y desde hacía 20 años sentía que pretender tener el control de esta gran nave no era necesario. Veremos la evolución del personaje en cuanto a el control, que es gran parte del tema, ¿no? El intentar controlar lo que somos. Voy a leer un pequeño fragmento de la página 334 de algo que él escribe de cómo se siente en ese momento. Es una parte que se llama El yo que hay en mí. Y dice Mario: estoy cansado, muy cansado de cargar con estas ganas terribles de terminar con esta agonía. Pretendo ser fuerte, mostrar mi gallardía de hombre honorable ante el anfiteatro del mundo. Pero ¿a quién voy a engañar? La vida está llena de puños que golpean con fuerza, y cuando pretendes esquivar uno con destreza, cuando sacas de la vaina esa sonrisa de promesa de vencedor, un derechazo en el costado, y de vuelta a la lona. ¿Cuándo acabará esta inquisición? ¿Quién maneja los hilos que aleccionan mis movimientos? Desde el embrión creces, como lienzo en blanco, trazándose las líneas maestras de tu arquitectura, cincelándose en las neuronas las ecuaciones de tu personalidad, guiadas por la mano circunstancial de la casualidad. El tiempo moldea las percepciones en puros hechos, creando un mapa veraz alrededor de tu mundo. Creces con la esperanza de ser el arquitecto de tu futuro, moldeando los sueños que deberían ser recuerdos del porvenir. Pero es entonces cuando te das cuenta que tus manos son de arcilla y no pueden moldear el acero del presente, que perder es una forma de resignación, que sonreír por fuera es una manera de disimular el hedor de lo podrido que estás por dentro. Y continúa. Muy bien, amigos, ¿queréis saber algunas curiosidades de este libro? Os voy a decir 3 curiosidades. Una, es un metalibro, es decir, hay un libro dentro del libro. El mismo personaje, Mario, escribe un libro dentro, que es muy significativo. Que esto que he leído es parte de un libro que él escribe. Tercera curiosidad, en la página 201 vais a ver una nota que pone pausa. ¿Por qué? Bueno, en ese momento mi hermano estaba revisando este libro, mi hermano mayor, y falleció. Y he querido hacer ese guiño de poner en esa página una nota de pausa donde él se quedó revisando el libro. Y tercera curiosidad, es un libro con banda sonora. En la parte final tenéis un QR que van a una playlist a Spotify con 21 canciones muy significativas en la obra. Por ejemplo, tenéis a Bruce Springsteen, Coldplay y Vetusta Morla, Ángel Stanich, León Benavente, Rafael Berrio, muchas canciones que en mi caso forman parte de la banda sonora de mi vida y también lo son de la de Mario. Así que, amigos, esto es, en síntesis, Alan de Mármol. Siguiente libro, pasamos, ¿eh? Cuerpo a tierra. No es para que os tiréis al suelo, porque os estaréis preguntando, ¿de qué va esto? Bueno, aunque siempre he estado escribiendo poesía, pero siempre escribía lo que sentía en el momento y cuando acababa el año lo recopilaba y listo. En esta ocasión, con los años he decidido hacer poemarios más temáticos y poemas más cortos. Es un poemario corto, tiene 50 poemas y casi todos hablan sobre ciertos temas psicológicos e invitan un poco a la reflexión. Muchos son temas sociales, de cómo tratamos las relaciones y muchos con ironía. Por ejemplo,
Algunos de los títulos son El sentido de la viga, Las piezas del caos, A caballo renegado no le toques el hocico, Libre de pescado, Los muertos no tienen guasa, Por eméritos propios, En mosca parada no entran bocas, El decálogo del perfecto narcisista, son 10 normas que tienen los narcisistas, y uno muy especial que habla sobre los orígenes de mi familia y por tanto de lo que soy desde mi ADN absoluto, que se llama Hijos de Tal. Bueno, son poemas que harán de espejo, como bien digo. ¿Y qué os parece si os leo? Tengo aquí 2, voy a leer 2, y vosotros veis un poco el estilo que tengo, ¿vale? Carne de cañón. Miro al frente con ojos de kamikaze, esperando al partir quien me abrace. Sé que no saldré ileso, que morderé el polvo y arrastraré los sesos sobre mis hombros. Solo es un espejo, me digo, mientras me tiembla mi ombligo. No saldremos con galones cuando me agarre por los talones. Solo quiero poder mirarme por encima de la nariz, remendar los guijarros desde la matriz, esquivar las flechas que escupí para arriba, sentirme a salvo cuando gaste mi saliva. Sé que este conflicto me hace ser un adicto, un condenado convicto de mi propio veredicto. Es hora de dar un paso al frente y atravesar del espejo su puente. Sé que mi amor está en juego, detrás de las líneas de fuego. Por eso rugen mis tripas de corazón, sabiendo que seré carne de cañón. Muy bien, amigos, pues ¿de qué va? Lo habéis notado, ¿no? De cuando uno tiene que enfrentarse a sí mismo. Y a veces da miedo eso, ¿no? Por eso somos carne de cañón. Voy a leer otro que se llama En mosca parada no entran bocas, y estoy convencido que la última rima la vais a decir vosotros. Vosotros sabéis, ¿eh? Las palabras osadas lanzan su pío, y tu ego lanza babas al graderío. Mira que te gusta ser protagonista, pegar tu cara en portada de revistas. Si no lo sabes tú, será un desprovisto. ¿Será que tienes el síndrome del listo? Será mejor tomar apuntes en mi libreta de si no quiero leche, ¿por qué me das teta? Creo que mejor cierro el boquino y asiento como masca un bovino. Tienes razón, sabes bastante, te admiro, qué interesante. Mejor ser cortés de manga que interrumpir tu burundanga y regalarte mi sonrisa más tierna de todo esto me importa una... Mierda. Todos nos hemos encontrado con personas así, que son los listos y solo nos queda pues, que escucharles, decir que sí a todo y esperar que pase el chaparrón, porque no se les puede decir nada. Esto es así, amigos. Bueno, pasamos a penacho de ganso. Como veis en la portada, un ganso con un penacho. Es una portada totalmente absurda. Ya veréis si tiene algo que ver o no tiene algo que ver con la historia. Por cierto, tanto esta portada como esta están hechas por una ilustradora valenciana que se llama Sandra Cumplido, que podéis seguir en Instagram, y es la que pues, la volví loca haciendo estas patochadas, nunca mejor dicho. Bueno, y esta obra la tengo un cariño muy especial, ¿no? Una de mis obras favoritas, la que más me marcó desde que era un pequerrecho, como dicen los gallegos, era Tres sombreros de copa, de Miguel Miura. No sé si la conocéis. Y me he leído más de Miguel y sobre todo me he leído mucho de Alejandro Casona, de Poncela, de Samuel Beckett, y me llamaba la atención esa manera tan curiosa de hablar de temas muy serios desde el absurdo, ¿no? Y eso es lo que siempre soñé con hacer, una obra de teatro que fuera así. Puede ser una obra perfectamente escrita en los años 30. Es atemporal, en el sentido de que da igual el tiempo que está marcada la obra. Y lo que debemos de saber de ella, todo sucede en un barrio muy peculiar, distópico, se llama Barrio Mundo. Es una calle larga con chalés a los lados, todos son iguales, con una zona de césped al principio y una avenida que cruza hacia adelante. Dentro de cada casa es un micromundo, sucede algo diferente. Por eso son dos obras en una, como bien ha dicho Miguel. Penacho de ganso es la primera,
Estaremos en la casa de Amadeo y Beatrice, donde veremos una celebración muy peculiar. Realmente no sabemos qué está pasando hasta que no avancemos con la obra. Y hay personajes pues, muy controvertidos, como Diego y Damián, las marujas Carmina y Nela, Tagilberto, Malena. Luego tenemos un personaje que es el hipocondríaco positivo, el gorrón gracioso, el listo, y luego tenemos una banda de música, que es la banda Chimpún, que la componen Pepino trompeta, Simón, que tiene acento tripolar, en la misma frase te puede cambiar de acento 3 veces, Mama Mariano, que es el cantante, y Chuchi el Palmas. Los componen la banda de música. La obra siguiente, Cartero de Barrio Mundo, pues transcurre en el mismo barrio, pero ahora el cartero va a recorrer 7 casas enviando sus cartas. Una de ellas, la que vemos en Penacho de Ganso. La componen 7 casas, como he dicho, y 6 de ellas, os voy a leer qué casa es y los personajes, para que os entre el gusanillo. En Guerra Domiciliaria, que estará el general Ario y el teniente Moreno, y ahí pues trata el tema de la guerra. Luego la otra casa es el Suicida Ignorante, hablaremos con Rafa, es una casa donde todos se suicidan varias veces al día. Luego están Los Dos Odiosos, que es una casa dividida por la mitad, por una línea roja, donde encontramos a Egorio y al Tiberio, que representan el orgullo y el egoísmo. Y cada uno tiene sus aduladores y sus pajes, y veremos una conversación con estos dos personajes tan peculiares. Luego hay otra casa que representa la religión y la espiritualidad, que se llama Babelión, y ahí están las principales religiones dentro, ¿no? Y habla sobre las creencias que tenemos. Encontraremos a Pacorro, a Papito, a El Amador y a Evalisto, principalmente. Y un libro que está a la entrada de la casa, al que nadie hace caso. La siguiente casa se llama Los Marginados. Y ahí hay una persona que es Raimundo, que él es el que se encarga de decir exactamente lo que se tiene que hacer, lo que se lleva o no se lleva, exactamente las modas que vivimos ahora. Y también habrá en un rincón de esa casa Los Marginados, que serán Willem Van, que es Van Gogh, Miguel, que es Cervantes, y Alan, que es Alan Poe, y otro que se llama Muchacho. Estos 4 los tienen arrinconados porque como hicieron cosas fuera de su época, murieron casi en la pobreza y nadie los admiró hasta que murieron, pues en este caso este episodio habla de cuando eres diferente, cuando quieres hacer algo nuevo que la sociedad no está preparada, como les pasó a estos 3. Encontraremos otros en la historia que les ha pasado lo mismo, como Miguel de Servet, Galileo, Julio César, etc. Y la última casa se llama Consumismo pan se lo coma, y habla del consumismo, del placer y la felicidad. Y ahí encontramos a Plácido, a la azafata, y luego tenemos a dopamino y serotonino, los 2 personajes. Nos explicarán cómo funciona esto del placer y la felicidad. Bueno, ¿por qué considero esta obra tan especial? Bueno, en mi caso particular y en mi círculo más íntimo, el humor es parte de nuestra esencia. A veces como arma de defensa y a veces otra como un valioso recurso pues, para cambiar la realidad que se presenta. Valiéndome de una frase de Pirandello que decía: el humor arroja luz sobre el lado serio y doloroso de la realidad, y su objetivo no es la frivolidad ni causar la risa, sino ser capaz de asumir lo más deleznable y lo más trágico de la vida con una gran comprensión. Y es que el absurdo, para mí, pues, tiene la capacidad de devolver al presente a quienes tienes delante. Y comprobarlo. Si estáis en una conversación trivial, decir algo surrealista. En ese momento la persona, su subconsciente, volverá al consciente y se activará. Y se quedará picuet. Y dirá como, ¿qué ha dicho? No puede ser. Y devolvemos a la realidad. Realmente el humor tiene, para mí, esa complejidad. Esta obra juega con eso. No es que esté buscando la carcajada rápida, pero sí busca una sonrisa reflexiva de la mente. Voy a leer un pequeño fragmento del capítulo El Suicida Ignorante,
Y son dos personajes, por eso lo he escogido, son una conversación que va uno detrás de otro, por eso no diré quién habla y quién no. Empieza el cartero, Mr. Tommy, que por cierto cada vez que va a una casa pues intentará entender qué está pasando en esa casa, y su lógica sencilla hará que ponga de patas arriba un poco esas ideas que están tan marcadas. Y al final del día entregará la carta, que tiene un mensaje en verso muy peculiar, que al final entenderemos quién escribe esas cartas y por qué escribe esas cartas. Y es que aunque veamos personajes que son odiosos, el humor también hace que cuando los tratas con absurdez se convierten en entrañables. Y eso consigue el humor absurdo. Cualquier obra que leáis de las que os he dicho, al final nadie os cae mal, aunque no os guste ese personaje. Y eso ocurrirá en esta obra. La conversación es un recorte del capítulo, el suicida ignorante, y empieza Mr. Tommy, el cartero, y luego Rafa, que es el suicida ignorante. Mr. Tommy le dice: entonces, ¿qué le pasa? Que me quiero suicidar. Bueno, realmente me suicido todos los días. Vaya, lo siento, qué mal, ¿no? Es agotador. Ya no se me ocurre otra manera de suicidarme. Hasta nos ayudamos unos a otros a suicidarnos. ¿Pero los que viven aquí están todos igual? Sí, somos todos unos suicidas ignorantes. ¿Y por qué se suicida todos los días? Porque me siento solo y nadie me comprende. Vaya, lo siento. ¿Ya ha probado usted a hablar con sus compañeros de casa? Sí, si hablamos todos los días, si hablamos todos a la vez, pero nadie nos escucha. ¿Pero cómo es eso posible? Pues cada uno dice sus penas y solloza a la vez, diciendo al final en voz alta: ¡ay, ay, ay, qué pena, penita! Y luego suspiramos al unísono. Al final, pues nos turnamos para llorarnos por nuestros propios hombros. Primero el izquierdo, luego el derecho. Por eso tengo tortícolis, de llorarme encima. ¿Y no le gusta a usted la vida que tiene? No está mal. He cumplido mis objetivos. Por ejemplo, siempre quise tener una bonita casa donde poder caminar descalzo con una taza de café en la mano. Tener unos amigos que nos riamos unos de otros y que nos demos una palmadita en la espalda cuando hay un día feo. Pero son cosas buenas. ¿Ha ido usted al médico? A lo mejor tiene usted algo roto en la cabeza. ¿Pero para qué? ¿Para que me apriete las tuercas? No. No me gusta que me hurguen con palitos la gente que lleva bata blanca y gafas en la punta de la nariz. Pero hay algunos que no se ponen batas blancas y no tienen gafas en la cara. Esos son cuentos. Además, viven muy lejos. Tendría que hacer un gran esfuerzo para ir a verlos. ¿Ya ha probado usted a llorar en el hombro de sus compañeros? No me gusta manchar los jerseys de los demás. ¿Y cómo se siente usted después de suicidarse? ¿Mejor? No se crea, me siento un miserable. Además, muchas veces me toca limpiar todo el desastre que monto. Mira, ¿ve allí? Sí, los veo. ¿Qué hacen? Se están suicidando a la vez. Se aprietan los cordones de los zapatos muy fuerte y se ahorcan los dedos de los pies. ¿Y usted no va con ellos? Hace un sol muy malo esta mañana y morir de cáncer de piel es muy lento. Yo ya me suicidé temprano en mi habitación. ¿Y qué tal le fue? Bueno, bien. Quedó para foto de periódico. ¿Quiere usted que le dé un abrazo sin prisa? No se preocupe, no se moleste. Que tendría que levantar y eso y... ¡qué pereza! No, hombre, yo me agacho. O sea, a lo mejor le hace sentir mejor. Se lo regalo, de verdad, que tengo muchos. Venga, vale. Abre los brazos despacio y se abrazan durante un buen rato. ¿Qué le ha parecido? Pues la verdad, he sentido algo extraño aquí, en las tripas. Fíjese, a lo mejor esta tarde no me suicido. Y ahí lo dejo. Muy bien, amigos. Como curiosidades de Penacho de Ganso, tiene una conexión con Alas de Mármol. Y es que al leer la novela veréis pinceladas de esta obra, no solo la academia. Tendréis que averiguarlo al final. Y hay un momento metafísico al final y todo. Otra curiosidad, hay dos personajes que interactúan contigo, con el lector, que te hablan a ti directamente, que son Philly y Punse. Y si leéis la parte trasera del libro lo veréis. Quizás os sintáis incómodos de que os estén hablando directamente. Y tercero, pues también hay, como no puedo escapar de la poesía porque me gusta mucho, también hay pequeños fragmentos de poemas en el libro, en las cartas que da Mr. Tommy. Así que nada, amigos, estas son las
presentación de estas 3 obras. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues saber leer, tener dinero, y que os apetezca leerlas, ¿eh? Si queréis hacerlo, pues hoy están en venta, están individualmente más baratas, y si las compréis las 3 juntas, una oferta. Y os las puedo firmar y haceros una foto conmigo. Pero en el futuro puede valer millones. Así que nada, ahora amigos, mi amigo Víctor. Bueno, pues gracias Marcos por todo lo que, bueno, por toda la presentación que has hecho. A tu amigo, ¿cómo se llama el vídeo? Miguel, que muy bien, o sea, y nada, empezamos si queréis por un turno de preguntas, por si queréis preguntar algo a Marcos, relacionado con los libros, con cualquier cosa, con la literatura. Por ejemplo, yo tengo una si queréis abro yo un poco cuando escribes una novela, por ejemplo, más la novela que otro género literario, ¿conoces el final y escribes con un guión establecido? ¿O te dejas improvisar? ¿O te dejas improvisar un poco? Yo sé el final. Antes de empezar una obra, por cierto, esto es una noticia, una primicia, ya he empezado la siguiente novela. Antes de empezar, escribirlo en sí es un proceso que me encanta, entonces lo disfruto mucho, pero para yo sentarme a escribir necesito saber la estructura de la obra, por lo tanto antes me hago un guión y lo separo, lo fragmento, los personajes que va a haber, quiénes son, escenas que puede haber, el final que va a ser, etc. No está todo escrito, pero necesito ese guión. Y con Alas de Mármol fue así, y yo no sé cómo lo harán otros escritores, pero creo que tener una estructura a mí me ayuda a seguir un hilo argumental. Aunque improvises, ¿no? Supongo que aunque sí, improvises, por supuesto. Porque la historia muchas veces te lleva por otros sitios, pero siempre con la estructura y conociendo el final. Eso es. Vale, no sé si tenéis preguntas. ¿No hay preguntas por ahí? Vale, sí. Puedes decir... En la de Penacho de Ganso, todos los personajes has dicho que tienen, ¿no?, distintos nombres, más o menos curiosos en cada casa, pero ¿realmente esos personajes son inventados o esos personajes están basados en personas que pueden estar aquí en este momento o cerca de tu círculo de personas? Bueno, por ejemplo, algunos representan un colectivo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, por desgracia las guerras tienen 2 bandos principalmente. Y estos 2 personajes representan la guerra en general. Y casi todos los personajes sintetizan eso, ¿no? El suicida ignorante son aquellas personas que se suicidan todos los días en el sentido de que no saben ser felices cada día, viven amargados, ¿no? Igual que otros tantos, ¿no? Entonces, en este caso, en el cartero de Barrio Mundo, todos los personajes son más o menos un colectivo. Y en la obra de Penacho son personajes ya muy marcados, no representan a nadie en concreto, pero ya sí es un personaje con una vivencia concreta y una personalidad concreta. Gracias, joven. ¿Tenéis alguna pregunta o...? Bueno, te hago yo otra, Marcos, entonces. Sí. Has hablado, perdonad si estoy sin el micro, pero creo que se me oye bien sin el micro, ¿no? Sí. No, mejor, porque así... has hablado de que te ha influido a la hora de hacer teatro, Beckett, bueno, teatro del absurdo, ¿no? Beckett, Miura, Casona y demás, pero a la hora de hacer novelas, ¿qué autores te han influido de novela? Pues he leído varias novelas, pero sinceramente no ha habido alguien que me encante. Uno de mis males es, no sé si le pasa a otros escritores, pero a mí me pasa, quizás en la sala hay personas que cantan, y es que cuando yo leo algo, lo leo desde el punto de vista de cómo yo lo escribiría, entonces me cuesta disfrutar a veces de cierta lectura. Entonces las últimas historias que he leído, que no me acuerdo de los títulos ni de los escritores, lo siento mucho, porque ahora leo otro tipo de cosas, no me han encantado. Entonces siempre me vuelvo al teatro o vuelvo a leer poesía, que es lo que más me gusta. La verdad es que me ha dejado en blanco porque he leído varias novelas últimamente y no me acuerdo de los títulos, la verdad. Bueno, no tiene importancia. No sé si tenéis preguntas. Te pregunto por poesía, entonces. ¿Autores de poesía, por ejemplo, que te gusten? Luis García Pues Montero, actores... por ejemplo. Sí, Luis García Montero me gusta mucho, la verdad. Es uno de los que leo. También leo a Sabina, que me gusta mucho. Y
clásicos siempre me han gustado. Me gusta Neruda, me gusta... madre mía, se me han olvidado todos los nombres. Pero si te soy sincero, poesía de personas actuales no estoy leyendo, sinceramente. Sí, Luis García Montero, quizás. Sí, es que has dado la tecla porque ese sí tengo algo de ello y sí me gusta como escribe. También le he seguido porque soy muy melómano y escribe para uno de los cantantes que más me gustan, que es Quique González. Entonces, es que es alguien que me llega mucho, la verdad, me gusta mucho como escribe. Sí, a mí también me gusta Quique González y por eso... Por ahí le conocí, sinceramente. ¿Cómo? ¿Perdón? Que por ahí conocí a Luis García Montero, por Quique González. Sí. Bueno, si quieres... No, nada. Una reflexión, bueno, no sé si tenéis preguntas, alguna pregunta por ahí, tenéis, sí. Yo quería saber si cuando escribes, ¿eres capaz de escribir varias cosas a la vez o sigues un ritual, tienes algún momento, ocurre algo especial que te hace ponerte a escribir? Pues tengo rituales, no puedo escribir sin música, siempre tiene que haber música. Entonces, cuando tengo una idea y no puedo escribirla en el momento, tengo como mucho, ¿no? Un grupo de WhatsApp conmigo mismo y apunto la idea, que a veces es lo que me sirve de hilo. Y luego ya tengo que encontrar el momento para escribirlo. Y en cuanto a lo que has dicho antes también, suelo tener varios frentes abiertos. Ahora mismo tengo 2 o 3 proyectos. Como siempre escribo poesía, siempre voy guardando y con una temática, eso no falla. Y estoy con la obra de teatro y tengo otro proyecto que está relacionado con Alas de Mármol, porque, como bien ha dicho Miguel, mi idea hacia el futuro es que siempre haya alguna pincelada que se base en Alas de Mármol. Puede ser un personaje terciario que está por ahí, pero siempre va a haber alguna conexión con esto, de manera que todas las obras en el futuro estén entrelazadas. Pero necesito estar tranquilo, con música, y a veces es un reto. A veces he tenido que escribir mientras me llaman y es un poco complicado. No sé si tenéis preguntas. Bueno, voy a hacer yo otra pregunta. Escribir es... bueno, hay escritores que dicen que, perdonad, que los libros se escriben con el culo, ¿no? O sea, que es un trabajo, que es muchas horas, que son corregir y demás. ¿Tú disfrutas cuando escribes? O sea, no te cuesta mucho trabajo, o sea, es un placer. No, lo que me cuesta trabajo es encontrar el momento, porque mi mente funciona en literatura, entonces siempre se me están ocurriendo cosas y la mayoría se me escapan. Entonces, a mí es un placer. En el momento que estoy ahí inmerso, mis dedos van más rápidos que mi mente y tengo que ir corrigiéndolo, pero es que es el momento que me siento más libre. Entonces, no me suele costar. Lo que me cuesta es encontrar el momento y la paz mental para tener la mente despejada para ello. Y con música en inglés, porque si está en español me mezclo. Pero te puede influir también. Ahora, una canción de Quique González, por ejemplo, te puede motivar para seguir un hilo argumental. Sí, claro, te dan el pie. Sí. Me ha ocurrido ahora. Sí, pero sucede mucho. Yo escucho mucho indie español y muchas ideas surgen de una frase de una canción que a lo mejor yo la interpreto de otra manera, pero se te enciende algo, ¿no? Entonces, desde que existen los WhatsApp, cualquier idea que tengo la apunto, porque luego se me escapa. Pero a veces estás en ese momento de inspiración, no puedes escribir y se queda en el olvido. Pero bueno, yo lo dejo ahí apuntado, el título o la idea, y al final intento sacarlo. A veces escribo porque necesito escribir y tengo un tema, y otras veces quiero escribir y no sé qué, pues tiro de la lista de ideas que tengo y me tiro para adelante a ver qué surge. Y te influye también el cine, bueno, te influye todo lo que ves, ¿no? Todo lo que vives, y el cine también, supongo. Bastante, sí. Realmente recuerdo que cuando escribí esta obra al principio y la intenté vender a las editoriales, una de ellas, de Málaga, que la leyó, yo inicié esta obra con una peculiaridad, que la cambié, pero bueno, y es escribirla en tiempo presente, y me dijo que casi todas las obras son en pasado, y bueno, le hice caso y la cambié. La próxima novela va a ser en tiempo presente, porque me apetece. Porque él dice que el tiempo presente es para el teatro y que no queda bien en la novela. Yo tengo mi opinión. Y le dije que es que cuando yo escribo como si fuera el guión de una película.
por eso escribo en presente, porque se está rodando en ese momento. Entonces, esta novela está basado también mucho en inspiraciones de cine o de series a la hora de contar la historia. Entonces hay muchos momentos que podrían estar en una serie o en una película. Ajá. Sí, que como buen, o sea, tienes un guión hecho, una estructura que puede ser un guión cinematográfico, ¿no? Claro, hay escenas que quizás solo me centro en una escena y tardo tiempo en escribirla porque imagino que como lo harán los directores de cine. A lo mejor una escena de 10 minutos han tirado semanas para grabarla, ¿no? Porque intento que sea algo diferente, algo especial, ¿no? Un momento metafísico, ¿no? Algo surrealista. Por eso jugar un poco con lo fantasioso también viene bien a la hora de la novela. Y esta idea que he sacado de que las emociones se manifiesten, pues tiene ese lado fantasioso, ¿no? Que por cierto están todas sus caras alrededor del personaje. Sí, bueno, primero luego cedo la palabra, primero aquí por seguir un orden. Sí. ¿Has pensado en que alguno de tus libros se convierta en audiolibro para personas que no pueden leer con los ojos, por ejemplo? Me encantaría, sí lo he pensado, pero yo no soy un gran recitador, o no me lo siento así. Si ver una voz varonil así la verdad es que sería fabuloso, porque no es solo leerlo, creo que también se requiere el don de interpretar, ¿no? Pero sería fantástico, la verdad que sí que me encantaría hacer ese proyecto, la verdad. Y ahora tú, perdón. Y hablando del tiempo, ¿te marcas un tiempo para acabar un libro? No porque eso es muy difícil, para mí me resulta imposible. Como anécdota, este libro se ha escrito en un total de 10 años. La primera parte la escribí en un mes, eso sí es cierto. Las siguientes fueron progresivas, poco a poco, porque a veces el tiempo influye mucho, no tienes tiempo. Ojalá uno se levantara por la mañana como las películas de Hollywood y se dedicara a escribir, pero la vida no es así. Entonces se tarda en hacer, vas rellenándola a ratos y cuando acabas queda lo más bonito y lo más difícil, que es repasarlo y te puedes hartar. Yo lo habré repasado 40 veces y aún así seguirías cambiando cosas y que llega un momento que me planto y digo hasta aquí y paso al siguiente proyecto, porque si no, no pararía de cambiar cosas, pero pueden pasar años, al menos en la novela. En un poemario, no tanto. Este poemario concretamente, que tenía la idea ya hecha, se escribió desde noviembre del 2021 a enero 2022, en 2 meses y medio, porque tenía las ideas claras. En el caso de la poesía, si tengo la idea, lo tardo menos. ¿Tu nueva obra va a durar 10 años? ¿Eh? ¿Tu nueva obra vamos a tenerla dentro de 10 años? No, pero no sé, un añito, no lo sé. Depende del tiempo que tenga. Esta pregunta va a ser un poco más peculiar y creo que solo tú la vas a contestar y quizá no todo el mundo la entiende. Pero, ¿qué libro recomendarías a un joven inexperto en la lectura, el cual solo se ha leído el libro olvidado de la Casa de Babilón, que has dicho antes? La Biblia. Es que yo ahora lo que leo es tema de psicología, entonces yo te recomendaría un libro de psicología, pero no sabría qué decirte. Tengo un hermano que tiene gorra que lee mucho más que ella, que te podría decir diferentes temas. Dentro de los tuyos. Ah, de los míos. Hombre, lo más lógico es empezar por la novela y luego la obra de teatro. Lo que va suelto es el poemario. Pero si no te encanta leer, quizás la novela sea más fácil, porque es una historia. La poesía te tiene que llegar mucho. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Sí, he estado viendo tu técnica, escuchándote tu técnica de la estructura de tu composición poética o novela. Y solamente una curiosidad, ¿te ha pasado que quizás en momentos, has dicho que tú escribes con música, pero aún así, quizás momentos tranquilos, de noche, acostado, que como
decía aquel famoso, ¿no? Que el redactar la idea es la idea, lo difícil es redactarla. ¿Que te ha venido la inspiración en ese momento y por temor a que a la mañana siguiente no te acuerdes, te has levantado a escribir porque es que te venía de una manera maravillosa en ese momento? Sí. Mi hermano mayor, que escribía, es mejor que yo, para mi juicio, él se podía coger hasta vacaciones y se ha tirado noches enteras escribiendo. En mi caso no ha llegado a tanto, pero sí, de madrugada sí he escrito el título o la idea, levantarme por la noche, y os puedo decir que la próxima novela que voy a escribir, todo surgió por la noche y tuve, con el móvil iba escribiendo las ideas, me dormía, otra vez más ideas y volví a escribir porque se me iba a olvidar. Pero muchas veces, incluso en los sueños, me he levantado con una idea y me he acordado y he tenido que escribirla. O sea que el subconsciente también está activo ahí. Bueno, ¿tenéis más preguntas? Si queréis damos por cerrada ya, por concluida la presentación y el encuentro con Marcos. Ahora Marcos, aparte de vender y demás, pues os firmará también las obras y nada, quiero agradeceros a todos vuestra presencia aquí en la Biblioteca de Illescas y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a todos. Y gracias de nuevo por haber elegido la Biblioteca de Illescas. Puedo decir que podéis conseguirlos aquí. Están en Amazon, en cualquier librería de España, por ejemplo Teo Galán, que los tienen allí. Y ya está. ¿Qué iba a decir algo más? No me acuerdo. Y en la Biblioteca de Illescas. Y en otras bibliotecas, en Vargas también están, pero si nos queréis gastar un duro, pues tenéis que esperar a que alguien la termine de leer aquí en la biblioteca.